Esta noche vamos a leer en Colosenses, en el capítulo 4, Colosenses 4, 12 al 18. ¿Le gusta investigar en la Biblia? ¿Sabe dónde queda Colosas? El libro de Colosenses. Está en la Biblia, ¿Después de cómo? Antes de Tesalonicenses, Después de Génesis, dice alguien. Antes de Apocalipsis. Bien. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12 al 18. Por supuesto, en una iglesia que decimos ser bíblica, no pueden faltar Biblias. ¿Usted tiene Biblia? ¿Seguro? Tiene 2, yo tengo 10. Y no sé, 2 acá. Bien. En una iglesia que decimos ser bíblica y cristocéntrica, nuestra regla de conducta es la palabra de Dios, y por lo tanto vamos a regirnos en base a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, 12 al 18. Si lo tiene, puede decirme amén. Bien, leeremos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que lo de la Odisea la lea también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, y la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, y la gracia sea con todos vosotros. Y la iglesia del Señor dice: amén. Gloria a Dios. Esta carta, mis hermanos, de Pablo a los colosenses, en una carta específica, hablando acerca del amor, fundamentando el amor, es escrita en la ciudad de Colosas, ¿verdad? Pero en un lugar, por supuesto, desde Efeso, que luego vamos a ver un poquito más adelante en la parte histórica, ¿no? Colosas era una ciudad que era muy próspera. En esta ciudad se originaban grandes construcciones, y también se movía a través de lanas o tejidos, ¿no? Que eran de un color natural, pero ellos se tomaban el trabajo, los de Colosas, en su ejercicio de comercio, de teñirlas a las lanas con una tiza oscura que es típico de esos lugares, ¿no? Y algo importante que tenía la ciudad de Colosas era que era una ciudad que en su época ya tenía muchas construcciones de rutas, de caminos, que favorecían la comunicación de una ciudad hacia otra, ¿no? Y entonces, por supuesto, el comercio era muy fluido para esa época, porque habían logrado trazar del este hacia el oeste, del sur al norte, comunicación entre las ciudades, y por lo tanto esto hacía muy fácil el poder recorrer la ciudad, ¿no? Pablo, el apóstol, ¿no?, se dirige en esta carta
justamente dar a conocer por medio de su carta a los judíos que estaban en el lugar de Colosas, que era, podríamos decir, una colonia de judíos, ¿no? Que esto se remonta aproximadamente a los años 187 a.C. Había allí una colonia judía que se había establecido en Colosas, ¿no? Y Pablo se dirige a los judíos dispersos en Colosas en los tiempos de Antíoco el Grande, conocido históricamente, ¿no? Y los judíos de esa época mantenían un cierto legalismo en cuanto a lo que era considerado la ley, pero había también grandes situaciones en Colosas que eran muy marcadas en cuanto a la doctrina. Por supuesto que era concepto del misticismo y el paganismo que populaba entre los pueblos de esa época. Las ciudades más cercanas que nosotros podemos encontrar cerca de Colosas, la hemos leído. Una se llamaba Laodicea, ¿no? Y otra era Hierápolis, ¿no? Eran dos ciudades también muy fuertes, en la cual cercanas, ¿no? Y desde Colosas es establecida la iglesia, ¿no? Por mano de quien hemos hablado, que se llamaba Epafras, ¿no? O sea, algunos atribuían que la iglesia de Colosas era Pablo quien la había iniciado, pero no es así. Quien inicia la iglesia en Colosa, quien es, podríamos decir, el fundador, es Epafras, ¿no? Por eso Pablo hace mención allí en Colosenses, en el capítulo 1, del 5 al 7, Colosenses capítulo 1, del 5 al 7, dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Se dan cuenta? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Miren esta consideración, y quiero que tenga bien presente esta lectura, porque vamos a girar en torno a este versículo, el versículo 7. Dice: como ustedes lo han aprendido de Epafras. Mire cómo lo considera Pablo: un consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, fundador de la iglesia de Colosas, era considerado un consiervo amado y un fiel ministro del Evangelio. ¿Dónde fue salvo o dónde recibió la salvación Epafras? ¿No? Seguramente no tenemos registro muy puntual, pero si leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, vamos allí a encontrar en todo el capítulo, no lo vamos a leer en esta noche, pero en la visita que Pablo hace a Efeso, ¿no? Pablo está por 3 meses hablando y predicando del Evangelio acerca del reino de Dios, ¿no? Entre los judíos que estaban en las sinagogas. Pero no estuvo allí simplemente 3 meses, sino que luego añade que estuvo por un periodo de más de 2 años, ¿no? Que predicó a todos los que estaban en Asia, a judíos y a griegos. Y si usted analiza allí en Hechos 19, vamos a ver, Hechos 19, por favor, solamente un versículo, el versículo 20. Hechos 19, versículo 20. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En el ejercicio del apóstol, predicando por 2 años consecutivos, eran añadidos aquellos que debían de ser salvos, y la palabra del Señor crecía en medio de su iglesia
¿no? Y a otros, igual que Epafras, que eran encargados de llevar el Evangelio, había muchos discípulos que acompañaban al apóstol Pablo para hacer extensiva la evangelización en toda Asia. Podemos hablar de Timoteo, podemos hablar de Aristarco, Arquipo, que hemos leído, podemos hablar del discípulo Marcos, podemos hablar de Lucas, el médico, podemos hablar de Onésimo, que era el esclavo de Filemón, podemos hablar también de Demas. Todos eran discípulos que llevaban adelante, encargados de entregar, de llevar el Evangelio. Pero recordemos algo, Pablo estaba preso. ¿Y dónde estaba preso Pablo? En Roma. Entonces, desde la cárcel, el apóstol oraba al Señor para que sean abiertas las puertas para la predicación de la palabra, a fin, decía él, de dar a conocer, ¿no?, el misterio de Cristo. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Extender el reino de Dios y su justicia, ¿no?, de dar a conocer el Evangelio del Cristo glorioso, el Cristo crucificado. Y Pablo decía, por el cual, dice, por esta causa del Evangelio, la predicación de la bendita locura del Evangelio, yo estoy preso. Tremendo. Mirar y analizar, hermanos, lo que el apóstol expresa. Y si leemos en la carta dirigida no solamente, porque son correlativas, la carta de Efesios, de Colosenses y aún también la de Filipenses. En un recorrido, ¿no?, vemos el proseguir, el anuncio, el avance del Evangelio por mano de hombres dispuestos a servir al Señor. Pero dije anteriormente que debíamos centrarnos en ese versículo, específicamente cuando Pablo le dice a Epafras, que es un fiel ministro de Jesucristo, siervo y consiervo de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra fiel? La palabra fiel es alguien que es leal, ¿no? Leal en todo lo que hace. Y específicamente Pablo se refiere de quienes son leales a Cristo, ¿no? La palabra consiervo es un servidor que sirve a otros. Vemos a un ministro que sirve a Cristo, pero que también sirve a otros ministrándole a Cristo. ¿Somos siervos de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sos un siervo de Cristo? Seguramente que sí. Si sos un siervo de Cristo, ministrás también a otros lo que Cristo dio a tu vida. Bien, muchas veces decimos, eso le corresponde al pastor, le corresponde a aquel que se dedica a la obra del Señor, a aquel que lleva adelante. Mal, hermanos. A todos el Señor nos ha dado el ministrar de la gracia y el anuncio del Evangelio. No debemos nosotros delindar responsabilidades que nos competen a todos los cristianos. Si decimos ser siervos de Cristo, o sea, esclavos de Cristo, estamos entendiendo ya a esta altura lo que es la gran comisión que Jesús enseñó y encomendó a cada uno de nosotros, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y como siervos y consiervos de Jesucristo, debemos nosotros ministrar a otros el misterio del Evangelio. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Bien. Epafras era un hombre de mucha utilidad para Pablo, ¿no? Y también para el anuncio del Evangelio. Pero había algo que Epafras debía hacer y que era guardar esas enseñanzas básicas, conservar las enseñanzas, y debía comunicarla a la iglesia de Colosas y también a la de la Odisea. ¿Por qué?
tenía este cuidado y debía ser cuidadoso en estas cosas, porque habían entrado encubiertamente en ese tiempo muchos falsos maestros, falsos enseñantes, ¿no?, que propagaban anuncios de otras doctrinas heréticas, ¿no?, y que dañaban a la iglesia. Le hago mención de algunas. Una secta que practicaba el gnosticismo, ¿no?, y de tal, debían ellos cuidarse, mantenerse celantes de las cosas que habían aprendido. Y Epafras era un fiel ministro de Jesucristo. Era un consiervo que para Pablo era muy amado, muy cercano. Era un hombre que sabía guardar lealtad. Pero también hay otro personaje que le fue de utilidad al apóstol Pablo, y allí en el versículo 17 del capítulo 4 encontramos a una persona discípula de Pablo que se llamaba, ¿cómo? Arquipo. Mire qué nombre. ¿Le pondría Arquipo a su hijo? ¿Verdad? Arquipo, Pablo le dice, díganle en Arquipo que cumpla con el ministerio que recibió del Señor. Cumplir con el ministerio que había recibido del Señor. Pero vamos a ver quién era este Arquipo, porque usted dice, pero hay tantos nombres, tantas cosas que encontramos en la Biblia, ¿de quién se trata? ¿Qué era lo que hacía Arquipo y cuál era lo que debía llevar a cabo? Porque todos reconocemos, hermanos, que en el Señor Dios nos ha llamado con un propósito, ¿verdad? ¿Amén? Dios te ha llamado para un propósito, para un fin. Ahora, que tú cumplas con Dios en el ministerio que Él te ha encomendado y entiendas el propósito es otra cosa. Al igual que Epafras, ¿no?, tenía una función que él debía realizar. ¿Dónde? En Colosas y aún también en los alrededores de donde ellos se movían. Y Pablo le exhorta, ¿no?, a Arquipo a que él pueda cumplir con el ministerio que se le había sido encomendado. Bueno, si buscamos en la historia, Arquipo posiblemente era hijo de Filemón. Usted encuentra la carta de Filemón, la cartita más corta que encontramos, ¿no?, allí. Filemón era un anciano de la iglesia. Los ancianos eran considerados aquellos que eran sabios y eran considerados también pastores de la iglesia, ¿verdad? Y de esa manera, Arquipo, que era hijo de Filemón, era una familia consagrada. Y si había un padre, había un hijo, también había una madre. La madre se llamaba Apia. Así, vamos a verlo en el libro de Filemón, Filemón 2. ¿Tiene su Biblia? ¿Dónde se encuentra Filemón? Después de Tito, después de San Tito, viene Filemoncito. Bien, entonces, antes de Hebreos y después de Tito, encontramos a Filemón. Miren lo que dice. Vamos del primer versículo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde tenía la iglesia? En su casa. Tenía la congregación, la iglesia de su inicio por medio de Filemón. Entonces, de esta manera podemos conocer que era una iglesia, que era una familia completamente dedicada al servicio del Evangelio, del anuncio del Evangelio. Filemón
dijimos su esposa Apia y Arquipo. Ahora, esta familia era de mucha utilidad para el Evangelio. Fijémonos que la carta a Filemón comienza con prácticamente agradecimiento, ¿no? Dice, doy gracias al Señor, y aún también Colosenses, ¿no? Dice, por las oraciones, por ustedes, agradeciendo a Dios por todos ustedes, por el aprecio que tienen por mostrar amor y fe para con todos los santos, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor, estoy leyendo el versículo 5 de Filemón, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿En qué se diferenciaba la familia de Filemón? Se diferenciaba, había algo diferente que ellos vivían. Eran personas realmente nacidas de nuevo, que habían recibido el amor de Dios en sus corazones y que hacían, como consiervos, compartían con otros la gran manifestación de amor hacia todas las personas. Compartían lo que habían recibido de Dios, porque, hermanos, todos nosotros sabemos que el amor es un don de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, demostraban su fe en el obrar por amor. Ellos demostraban, la familia de Filemón, Apia y Arquipo, demostraban esa fe en acción, en obrar y en el amor. Vivían completamente los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocían que algo Dios había hecho en sus personas y debían manifestarlos al mundo. ¿Qué sucede con nosotros? Nos cuesta hablar de Cristo, ¿verdad? Pero Dios ha hecho algo en tu vida. Hablábamos acerca de, anteriormente, de reconocer lo que Cristo hizo en nosotros. Si algo hay en que Dios ha hecho en tu vida, no podés callar del Evangelio. Tenés la necesidad de compartir de la gracia del Señor, porque el amor que ha sido derramado en nuestros corazones no lo podemos retener. De gracia lo hemos recibido y de gracia lo damos. Y debemos aprender, hermanos, que el amor no es para guardárselo uno y ser egoísta. Dios te ha dado grandes cosas para que lo manifiestes. Días atrás, en esta reunión, en esta congregación, hablando con varios hermanos después de la reunión del día domingo, se acercaron varias personas y me contaban acerca de las vivencias y los testimonios de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, cómo estaban siendo transformados. Y yo me sorprendí y dije para mí mismo, ¿esto está sucediendo en La Ferrere? ¿Esto está sucediendo en mi congregación? En la congregación que el Señor me dio, porque no es mía. ¿Cómo es posible que yo no me entere? ¿Cómo es posible de que haya sanidades, haya prodigios, haya operaciones del Señor trayendo salvación? Por supuesto, entiendo que donde se predica la palabra del Evangelio, allí hay salvación, hay sanidad, hay restauración, hay poder de Dios manifestado. Pero, hermanos, me extraña de que personas no den a conocer lo que Dios hizo en sus vidas. Y más adelante vamos a ver cómo esta familia tenía influencia, dando ánimo por medio de lo que Cristo había hecho en sus vidas
y daban a conocer y manifestar a tantas otras personas. ¿Saben? Callamos, pero cuando nosotros callamos, estamos reteniendo y retrasando el proceso de Dios en evangelizar. Estamos retrasando el proyecto de Dios como iglesia. Debemos tener una actitud diferente, que se diferencie de los demás. Lo que Cristo ha derramado en nuestros corazones es el amor de Dios. Según Romanos en el capítulo 5, versículo 5, usted encuentra, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante su Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, el amor de Dios que recibo en su manifestación, me lo dio Dios, y debo dar a conocer de ese amor inmensurable, debo dar a conocer de la grandeza de Dios en mi vida. ¿Puedes callar tan grande cosa? ¿Puedes anular a Dios, colocarte en off y decir, no lo hagas? Recuerda, esta familia se diferenciaba porque mostraban amor para con los santos, y era un amor deliberado, un amor sacrificial, era un amor humilde, ¿no? Era una manifestación genuina lo que Filemón tenía hacia el Señor y hacia sus consiervos. Una manifestación que, como diríamos nosotros, le nacía. Pero algunos se quedan con esa frase, es que a mí no me nace amar. No es que te debe nacer o no nacer, es un mandamiento de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Seguro? Ellos demostraban una fe que obra por amor. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas 5, versículo 6. Miren esta palabra, dice, ¿ya lo tiene? Gálatas 5, 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por amor. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por amor. O sea, se demuestra la fe que tenés en Cristo porque amás. Ahora, por medio de la fe, miren cómo es el proceso. Por medio de la fe recibimos al Señor, ¿amén? ¿Me está entendiendo? ¿Usted cómo recibió a Cristo? Por fe. Usted recibe a Cristo por fe. Allí en San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por fe hemos alcanzado el ser considerados hijos de Dios, no por otra cosa. Pero, por medio del amor, nosotros disfrutamos al Señor. Usted disfruta del Señor a quien ha recibido por medio del amor. Por eso Jesús les enseñaba y dice, aquel que guarda mis mandamientos, los pone por obra, el que me ama, ¿no? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado, dice, por mi Padre. Amas a Dios, vas a ser amado por Él. El que ama a Dios, ama también a su prójimo. ¿Se dan cuenta cómo esta familia manifestaba el amor de Dios para con otros y de esa manera recíprocamente ellos recibían amor? ¿Quiere recibir usted amor? Manifieste el amor de Cristo. Viva el amor de Cristo, vivamos el amor de Cristo. Cuando decimos amar a Dios, guardamos sus mandamientos y dice,
y Dios nos va a amar. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, el Señor hace habitación en nosotros. La palabra que se utiliza en la Reina Valera es morada, ¿no? Habitación. Dios habitando en tu persona. De por sí solo no podemos hacer nada, porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Pero con Él hacemos mucho. Amén, hermanos. ¿Me está comprendiendo? Y Filemón había entendido esta forma de proceder. Dice, con Cristo lo tengo todo. Con Cristo en mi familia yo sé que voy a hacer grandes cosas para Él, grandes proezas tengo a alcanzar, pero voy a colocarlo a mi Señor en el primer lugar que a Él le corresponde, ¿no? En el primer lugar, ¿no? Miren que en este pasaje Él coloca primeramente el amor y después la fe. O sea, está diciendo el amor que ustedes tienen por la fe que también propagan a los santos. Entonces, el tema central es dar a conocer que el amor que procede de la fe y no la fe hacia el amor. Parece una conjugación de palabras, ¿no? Pero ellos manifestaban amor por los santos. Filemón y su familia era una familia consagrada. Los diferenciaba justamente el amor que ellos tenían hacia el Señor Jesús y para con todos los que estaban alrededor. ¿Decís amar a Dios? ¿Amás a tu hermano que tenés a tu lado? ¿Decís amar a Dios? ¿Podés decir que todos aquellos que son considerados en las filas del Señor santos son hermanos tuyos y que harías algo por ellos? ¿Decidirías con un amor sacrificial, pase lo que pase, alcanzar el propósito de Dios? Miren, en los que son nacidos de nuevos, es necesario amarnos los unos para con los otros en la fe. Es necesario, es imposible no amar a un no nacido de nuevo, porque la gloria de Dios está en él, la presencia de Dios vive en él. Entonces, no estás mirando los errores, sino que estás viendo esa nueva naturaleza, esa nueva condición, y lo mirás no por la consideración humana, sino que lo mirás por los ojos de la fe. De esa manera podés amar incondicionalmente. Filemón le había enseñado a su hijo esa consideración, un ejemplo práctico de amar por sobre todas las cosas. Le había enseñado a su hijo a que bajo toda situación mirase al cuerpo de Cristo como algo especial, algo que era importante para que todo lo que había sido establecido pudiese llegar a cumplimiento. Tenía, como diríamos nosotros, una visión hacia dónde llegar, una proyección, y su base estaba fundamentada en el amor. Y Pablo resalta esta condición. Le dice, en esta relación de amor, yo aprecio mucho esa común unión que tenemos para con ustedes, esa común unión que es el amor, la fe, y esto va a ser de ánimo también para otros, para que el amor que recibo de ustedes sea manifestado también hacia otros, ¿no? O sea, Filemón tenía una actitud correcta, que combinaba su amor para con el Señor y también para con los demás. Debemos aprender una lección, mis hermanos, en esta noche. Que nuestro amor no sea solamente para con aquellos que quizás nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, que nos parecen agradables. El amor que debemos manifestar hacia el mundo es el amor que Cristo depositó en nosotros cuando le hemos aceptado, cuando hemos nacido de nuevo, y ese amor
debe ser manifestado en los corazones de todos aquellos que consideramos que son hijos de Dios, que aman al mismo Padre, que es nuestro Padre. Por lo tanto, Filemón es un ejemplo de siervo que es esclavo de Jesucristo, porque eso significa la palabra siervo, esclavo de Jesucristo. Pero ¿cuál era la tarea que ahora Filemón y su familia debían llevar a cabo? Dijimos que Epafras era el encargado de ver todas las situaciones de falsas doctrinas, enseñanza y preservar y contener aquellas diferentes ideologías no populasen. Filemón y su familia, la tarea que tenían eran de confortar los corazones, ¿no? Confortar, la palabra confortar es darle ánimo, darle coraje, ayudarlos, asistirlos a que puedan encaminarse correctamente. ¿Es usted una persona que le da ánimo, que conforta los corazones de los debilitados, de los tristes, de los angustiados, de aquellos que ya no tienen ánimo de seguir? ¿Somos hermanos que realmente al caído le damos la mano para levantarlo, como el buen samaritano? Debemos reflexionar ante esta posición. La palabra confortar deriva de un término griego, hermanos, que es un término militar, ¿no? Describe a un ejército que está en descanso, pero de ese descanso después de haber pasado una larga marcha. Eso significa tomar conforto, confortarse, ¿no? O sea, estar en un lugar descansando para tomar e iniciar nuevamente la marcha. Todos nosotros sabemos muy bien que como iglesia somos el ejército de Jesucristo, que estamos en una continua lucha, en una continua pelea, llevando adelante la gracia del Señor y anunciando el Evangelio. Quizás usted no tenga esta consideración, quizás no tenga este pensamiento, porque los soldados que militan están siempre presentes a la orden de su general. Los soldados que están enrolados en el ejército son aquellos que continuamente están en la búsqueda, en la intercesión, siempre están añadiendo su esfuerzo para dar su vida por la causa. Aquel que es un soldado, por eso Pablo utiliza aquel que milita, ¿no? Esa palabra es de un origen, de un concepto militar. Está diciendo, no se enrieda en las cosas de la vida. Está firme, establecido en el lugar que ha sido colocado y conoce el propósito y el designio de Dios hasta cumplirlo. Imagínese un soldado que dice militar, pero simplemente cuando se encuentra en el frente utiliza esa frase: soldado que huye sirve para otra guerra. ¿Cómo podría lograrse? Mis hermanos, Dios siempre se ha usado de hombres y mujeres como vos y yo, que han tomado con ferviente consideración el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, y de esa gracia que hemos recibido del Señor podemos también confortar a otros que no tienen ánimo, a otras personas que continuamente necesitan ser asistidas en el momento del dolor, de la tristeza, de la angustia, y decirle: ánimo, coraje, sigue adelante, Dios está con nosotros, Él es aquel que te guiará, te va a sostener. Filemón era de estos, de los que daba ánimo continuamente a los que estaban debilitados. También Filemón era un siervo que era muy confiable. Por eso, allí en el versículo 21, dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Mire esto. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo de que harás aún más
de lo que te digo. Un siervo, cuando es confiable, cuando tiene toda la aptitud correcta en el servicio, no se limita a hacer las cosas simplemente que le dicen, sino que va más allá. Se ocupa rápidamente, porque sabe que aquel al cual es obediente no es a los hombres, sino es a Dios. Tiene una relación de dependencia y conoce quién lo llamó. Distingue las cosas que debe hacer y aquellas que no. No se limita en lo poco que se le ha sido dicho, sino que extiende sus estacas, avanza con confianza porque conoce a quién, que Él es su amo. Está dispuesto a toda obra. Qué lindo tener un padre como Filemón, ¿verdad? Porque Filemón cultivó en Arquipo ese concepto: amor, fe incondicional, una fe sacrificial, amor sacrificial por Cristo, ¿no? Y también cuando allí Pablo le dice a Arquipo que cumpliese ese ministerio, ¿no? Está también dándole la exhortación apostólica, ¿no? Tómese bien esta palabra, la exhortación apostólica, no como estos apostolillos que andan hoy populando por ahí, sino que la de un verdadero apóstol, que es el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, ¿no? Que lo invitaba a Arquipo a cumplir con el ministerio de la palabra de Dios, o sea, a sumarse a las filas del reino de Dios. Dice: cumple con tu ministerio, te exhorto a que lleves adelante lo que ha sido anunciado de ti, que prediques la palabra, que lo hagas con energía, que seas constante, a tiempo y fuera de tiempo. Se recuerda allí en 2 de Timoteo, cuando a Timoteo es la misma exhortación apostólica que recibe Arquipo, igual que Timoteo. Le dice: recuérdate, redarguye, exhorta, aconseja, enseña la doctrina. Mis hermanos, a todos nosotros el Señor nos insta a que animemos y que llevemos en esta exhortación, a avanzar con la predicación de la palabra, a tener cuidado de las falsas enseñanzas de aquellos que hacen de sus propias ideologías y filosofías, engañan a muchos, ser sobrio en todo y por sobre todas las cosas hacer obra de evangelismo. Eso es lo que le decía: cumple con tu ministerio, Arquipo, cumple con tu ministerio. Saben, hermanos, cuando pensamos en esta exhortación apostólica, muchos decimos: bueno, sí, 5 son los ministerios, y a Timoteo se le dijo que haga obra de evangelista. ¿Quiere decir eso que Timoteo debía ser evangelista como uno de los 5 ministerios? Miremos bien, la lectura de la palabra dice que haga obra de evangelista. Por lo tanto, tanto Timoteo como Arquipo debían obrar en evangelizar, ¿no? Lo que está diciendo la lectura es que el obrar del evangelismo es un llamado que todos tenemos. Todos tenemos el llamado a evangelizar como cristianos, pero en especial aquellos que trabajan como maestros, como pastores, como evangelistas. No es que deben hacernos, sino que debe fluir en nosotros el anunciar de Jesucristo. Y te pregunto en esta noche, quizás en esta noche pensabas otro tipo de mensaje, pero ¿a quiénes has evangelizado? ¿En quién extendiste esa palabra de evangelismo? ¿En quién tuviste la pasión? ¿O a cuántas familias alcanzaste por el evangelio? ¿Sos alguien que obra en el evangelismo, que tiene la gran comisión presente en los actos de su vida? ¿Eres alguien que marca
a la perfección y lleva adelante el ministerio, como Pablo le decía a Timoteo, que cumplas a la perfección tu ministerio. Saben, hermanos, Pablo, el apóstol, invirtió mucho tiempo en ellos. Así como nosotros los pastores invertimos mucho tiempo en ustedes, en enseñarles, ¿no? En marcarles una conducta, en marcarles un propósito, en marcarles la enseñanza del camino de fe, en ser longámine, ¿no? Paciente, marcarles amor, perseverancia. Todas estas cosas para que todo lo que uno aprenda pueda ser de utilidad. Alguien dijo de esta plataforma, dice, no estemos como los pollos que engordan, ¿y después qué? Si usted recibe algo, recuerde que un día el Señor a usted le pedirá cuenta. A mí también. Cada uno de lo que hayamos recibido, rendiremos cuenta delante del Señor. Y aquel que más se le da, más se le pide. Seamos responsables en lo que aprendemos. Cumplamos delante del Señor a la perfección en el ministerio que el Señor nos ha colocado. Sepamos, hermanos, que todo lo que el Señor nos da es para que el reino de Dios y su justicia sea extendido. Y como obreros fieles y aprobados, que el Señor halle en nosotros una actitud correcta de, en ese momento cuando el Señor venga, que nos pueda considerar como siervos útiles, como lo fue Filemón, como lo fue Epafras. Qué importante. Esta familia se diferenciaba de las demás, porque habían aprendido, estaban convencidos que debían servir al Señor fielmente, pasara lo que pasara, aun cuando había tribulaciones, persecuciones, padecimientos, angustias. Ellos estaban firmes en el Señor y de ahí no se movían. Tenían una esperanza, tenían un propósito, tenían un camino a seguir trazado y llevaban a cumplimiento esa obra de la manifestación del amor de Dios a todas las naciones que estaban a su alrededor. Comenzaron en Colosas, Efesios, Laodicea, Hierápolis y luego extendieron en toda Asia el Evangelio de Jesucristo. Preguntarte en esta noche, a vos mismos, llame como te llames, sea que te estés congregando durante mucho tiempo o sea que hace poco que estés congregando, ¿qué te diferencia de los demás? ¿Somos leal a aquel que nos llamó? ¿Somos fieles ministros de Jesucristo? ¿Mostrás aprecio realmente en la fe para con todos los santos? ¿Amás a los mandamientos de Dios? ¿Amás a Dios? ¿Disfrutás de Cristo? Mirá qué pregunta que te hago. ¿Disfrutás realmente de Cristo? ¿Vivís a Cristo en tu ser? ¿No? ¿Se te puede considerar como un siervo que eres confiable delante de Dios y que tu vida está completamente entregada incondicionalmente a los pies de Cristo? ¿Qué estás cultivando en otros? Filemón cultivó en su hijo una proyección de fe importante. ¿Qué cultivas en otros? Una hija y un hijo que dice ser hijo de Dios se diferencia de los demás. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? ¿Hay algo que te diferencia? Si no hay esa diferencia, es necesario que te vuelvas a la cruz de Cristo para decir: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Abre mis ojos para que mi caminar sea contigo, Señor, porque si tú has derramado tu amor en mi corazón, quiero ser fiel. Quiero ser un hombre y una mujer que entienda todo el consejo de tu palabra, que entienda todas las verdades, que entienda
que el propósito que has establecido para salvación conmigo tiene un propósito sobre esta tierra y un propósito eterno, donde viviré para siempre para contigo. ¿Saben? Quiero cerrar en esta noche con las palabras de Spurgeon, el gran predicador. Dijo estas palabras: el mundo necesita que se le hable de Cristo. Él es el todo del Evangelio. Ojalá que el Cristo crucificado fuera el tema universal de todos los hombres de Dios. También decía: bendito sea el ministerio para el cual Cristo es todo. ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Es Cristo lo que el mundo necesita saber y como persona serás un emisario de la verdad del Evangelio? Vamos a ponernos de pie en esta noche.